tomar la decisión oportuna para ese cambio de abandonar las causas que provocan el miedo o aceptar esos miedos en sí y adaptarse a ellos y acomodarse a vivir en ellos. O sea que no produciría más solo. Gracias. A ver, yo opino que adaptarse al miedo no es nada bueno, hay que luchar para superarlo. A las causas que nos provocan el miedo. Claro, yo pienso que la causa, lo mejor que hay que hacer primero es admitirla y luego hacer algo para eliminarla. También hay otra cosa que se puede hacer, es que depende de cuál sea el motivo, ¿no? Hay veces que el problema es que uno no hace lo que siente y entonces en ese caso el consejo es hacer lo que uno siente, aunque eso sea tomar decisiones que son difíciles y que da miedo tomar. Y hay veces que se trata de encajar mejor las pruebas de la vida, que a lo mejor que esa prueba la vas a tener toda la vida. Y lo que tienes que hacer es cambiar la forma de enfocarla, pero a lo mejor ahí en ese caso no es el miedo lo que predomina, es otro tipo de sentimiento negativo. Puede ser la impotencia, el no encajar, en este caso sería un conflicto indigesto, no encajar determinada situación. O sea que depende de la situación de conflicto, el consejo puede ser uno o puede ser otro. Pero en general, si el problema es el miedo, yo la única solución que veo es enfrentarse a las situaciones que te generan miedo y tomar decisiones valientes. No aparcar el problema ahí y acostumbrarte a vivir con el miedo, porque eso no considero que sea positivo. Hola, buenas tardes. Quería saber, en relación a la experiencia cercana a la muerte, si existe alguna diferencia entre recordarlo o no. A ver, no he entendido muy bien a qué te refieres. Si una persona puede recordarlo después de que pase, o sea, como que en el momento que ha ocurrido no ha sido consciente y poco a poco ha tomado conciencia después, ¿te refieres a eso? No he sido consciente en ese momento, o no se ha sido consciente en ese momento y no vivir esa experiencia de cercana, del túnel, o no recordar esa experiencia en sí. Sí han existido cambios después, pero no recordar esa misma experiencia, luego con el paso del tiempo, con el paso incluso de los años. Darte cuenta de lo que ha podido provocar en ti. Sin recordar la experiencia igualmente. Exactamente, sin recordarla. Sí. Sin recordarla. Ha habido cambios, pero no se recuerda La experiencia, sí. Es que, claro, como comentaba, no todo el mundo que ha estado en estado de muerte clínica dice que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Eso depende del grado de conciencia que ha tenido el espíritu durante ese momento. Hay personas que se separan igualmente y tienen alguna experiencia, pero no recuerdan exactamente lo ocurrido, con lo cual vienen aquí aparentemente sin recordar nada, pero algo de lo que ha vivido le ha dejado una huella. Y eso les sirve para cambiar. ¿De qué depende eso? Pues es complicado saberlo. A veces es porque a lo mejor el impacto que le causaría el tener un recuerdo al 100% de todo lo vivido, pues sería excesivo, ¿no? Y a lo mejor en vez de ayudarle, le complicaría el retorno a la normalidad. Entonces depende de varios factores. También hay veces que la experiencia cercana a la muerte es como un preámbulo para la muerte definitiva. Quiero decir que ha habido casos de personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, han sido reanimados, pero al poco tiempo han fallecido. Y eso ha sido como la preparación, ¿no? Y ha habido gente que no, que ha llegado a un límite en la vida de llevar la vida de una manera que él mismo se estaba haciendo daño, que han deseado la muerte para escapar de los problemas, y eso ha sido como un aviso donde les dicen:
es que no estás haciendo las cosas como toca, y el recordarlo le sirve para hacer cambios. Y hay veces que simplemente ha sido, pues que ha sido una cosa fortuita, de un accidente, no le toca irse y vuelve. Pero como ha sido una separación muy abrupta, la conciencia prácticamente no se ha visto alterada y lo recuerdan nítidamente todo lo vivido. Pero sí que es cierto que el grado de conciencia de la experiencia puede ser de no recordar nada en absoluto a recordarlo todo perfectamente, pero puede haber grados intermedios. Espera que te pase el micro. Y otra pregunta, en relación al espíritu, la diferencia entre el espíritu y el alma. Yo lo utilizo como sinónimo, o sea, indistintamente alma y espíritu. No encuentro que haya una diferencia. Para mí sí. Yo por lo menos utilizo esas dos palabras con el mismo significado. Una preguntilla sobre... Espérate. Los fallecidos, ¿de qué manera se encuentran aquí en esta dimensión, según tu punto de vista? Energía, viento, aire, planta, humo. Esa comunicación con nosotros, en este plano, ¿qué son realmente? Bueno, son más que energía y más que cosas de la naturaleza. Es exactamente igual que ahora. La diferencia es que no llevan la envoltura física. Normalmente tienen el aspecto, si los pudieras ver, el aspecto de la fisonomía humana, pero de una naturaleza más sutil. La gente que ha visto espíritus sabe que tienen eso, apariencia humana. A veces pues, no se ve en los pies, porque son como está difuminado. Tiene una experiencia como luminosa, semitransparente, pero son humanos, o sea, tienen la apariencia humana y tienen conciencia plena de todo lo que ocurre. Otra cosa es cómo se comuniquen con los encarnados, porque la comunicación entre el plano espiritual y el plano físico tiene sus dificultades y hay gente que no es capaz de percibirlos. Entonces muchas veces donde ellos pueden interaccionar más es con la electricidad. Por ejemplo, apagar y encender electrodomésticos o provocar interferencias en los aparatos eléctricos, o incluso les es más fácil también el tema de las psicofonías, ¿no? Que uno no oye nada, pero si pone la grabadora oye porque se registran frecuencias que no son audibles para el oído humano, ¿no? Entonces ellos en la parte energética es donde les es más fácil interaccionar. Espérate. No hay yo no sé, lo pregunto, no hay una extensión energética de todas esas personas fallecidas hacia otra dimensión más arriba, que no sé, como no lo sé, no lo puedo decir, quiero decir que si no se asciende en forma de energía a otra dimensión donde está todo reunido, porque han hablado de la conciencia, que no se pierde, no se destruye, como una mente sin principio y sin fin. Eso es lo que yo me pregunto, porque bueno, a los espíritus es más difícil que lo podamos ver, pero sentir esa energía universal creo que es más patente, que se puede sentir más, y creo que está formada, de hecho, desde mi punto de vista, si lo comparte un poco. A ver, el espíritu cuando desencarna empieza a percibir que forma parte de una realidad más extensa que la puramente material, y cuando pasa un tiempo, que puede ser más o menos largo, lo que se hace es regresar al plano espiritual, y el plano espiritual tiene una estructura. No pensemos que es un sitio vacío donde los espíritus vagan sin saber a dónde ir, no, hay una naturaleza, hay un planeta espiritual con diferentes niveles vibratorios, cada uno se sitúa en el nivel vibratorio que le corresponde. Ahí hay una civilización, hay una sociedad, hay ocupaciones. Lo que pasa es que son ocupaciones que tienen en cuenta la parte espiritual, no es tan material como aquí, pero interaccionamos con otros seres y vivimos en una realidad de ese plano.
Y, por supuesto, independientemente de que estemos aquí o allí, la energía del mundo espiritual se puede percibir. Y que hay espíritus que nos ayudan y podemos percibir la energía de ellos. El Reiki es una transmisión de energías donde no es solo la energía que nosotros podamos transmitir, también hay espíritus que transmiten energías a través de nosotros y esas son las que llegan a la persona que recibe el Reiki y nosotros percibimos la energía que ellos nos transmiten. Las personas que son sensibles lo pueden captar. Allí al final hay una mano. Lo que no sé si va a llegar ahí el cable. Ya está, hasta ahí llega. Bueno, me voy otra vez a perder un poco de dinero. Quería contestar lo que ella aportar a lo que tú has dicho. Nosotros nos vemos según como estamos preparados para ver los sufrimientos. ¿Vale? Aquí hay una persona a la que ahora cuando va a terminar la charla le preguntarle si ha visto igual que yo. Y en el escenario había un momento al principio que había alguien ¿verdad? Bueno, si ella quiere lo puede comentar porque es relativamente nervioso. Hay veces que solamente sentimos la sensación, hay veces que vemos algo y según lo que estemos preparados para ver, vemos más definido o menos definido. Como no queremos creer porque tenemos miedo, pues a veces, como alguien a quien quiero mucho dice, te lo cuento, pero son palabras mías. Pero me pasaba, ¿vale? O sea, lo ve, lo siente, pero lo quiere ver. Y entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo estamos preparados? Si no estamos preparados, aunque estén ahí tirándonos del pelo, no nos vamos a ver, ni lo vamos a admitir, ni lo vamos a aceptar. Es que me he echado por la puerta. O es que he progresado. ¿Vale? Yo sé que aquí hay mucha gente que le pasa, pero tiene miedo a ver. Y yo creo que ya siendo hora de que perdamos ese miedo. Esto tiene que... Bueno, gracias por atreverte a contarlo. Y es como tú dices, y yo también diría que hay personas que como que de nacimiento tienen más facilidad para verlos y otras personas que tienen más dificultad. Hay que pensar que los espíritus siempre están por ahí y tenemos ayuda del plano espiritual, todos la tenemos y lógicamente yo también la tengo, ¿no? Sobre todo para dar una charla como la que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces todos recibimos ayuda y efectivamente hay personas que son sensibles que pueden captar y ver a los espíritus que nos están ayudando. Y es como tú dices, mucha gente tiene miedo a admitirlo, porque eso sería un cambio tan grande en su vida que les da miedo, ¿no? Y pienso y espero que en el futuro ya pues todo esto ya no sea tan tabú, ¿no? Y no tengamos tanto miedo del que dirán, porque eso también es otro miedo que tenemos experiencias y pensamos no nos van a entender, ¿no? Y entonces evitamos contarlo, ¿no? Y eso no es que esté mal, porque a veces la prudencia es importante, porque si sabes que alguien no te va a entender, pues a lo mejor no es buena idea decírselo, pero hay veces que hay gente que sí que lo puede entender. Y es el miedo que tenemos nosotros a la reacción de los demás lo que evita que lo podamos comunicar. Pero gracias por lo que has dicho. Yo quiero preguntar que al final de la primera parte dice usted que hay tres fases, una es la psicoterapia, la otra el proceso de curación, y que mientras ese proceso de curación no esté finalizado, no puede pasar a la tercera fase, que es la parte energética o la homeopática. Entonces, No es así como te lo voy a explicar. El proceso de curación dice cuándo finaliza, cuándo decir que ha finalizado, para pasar a la siguiente. No es que haya tres fases, digamos que en la enfermedad hay solo dos fases.
fase de conflicto activo y fase de curación. Y entre medio está la resolución del conflicto, ¿vale? O sea, ese es un punto que dura poco tiempo, porque en realidad la resolución del conflicto es una decisión que uno tiene que tomar en un determinado momento. Cuando ya ha tomado la decisión, ya entra en la fase de curación. Y es en la fase de curación donde lo que haga, en ese periodo, donde lo que haga a nivel físico va a permitir que acabe antes esa fase. Yo pienso que la terapia puede empezar en cualquier momento, no solo en la fase de curación, puede empezar en la fase de conflicto activo, pero ahí para mí lo más importante en la fase de conflicto activo es identificar el conflicto y solucionarlo. Y hay veces que el conflicto es puramente psicológico, pero hay veces que puede haber algún problema físico. Entonces, si es un problema físico, pues habrá que saber si se puede hacer algo a nivel físico para mejorarlo. Y también se pueden hacer cosas para aliviar el sufrimiento en esa etapa. Si una persona está sufriendo un dolor en esta etapa de conflicto activo, se puede hacer algo para aliviarlo, aunque no lo haya resuelto. Por ejemplo, el Reiki, cuando una persona está sufriendo un conflicto, le alivia el sufrimiento, aunque no haya resuelto el conflicto. O sea, le va a beneficiar, pero tiene que saber que no va a ser suficiente solo con eso, que tendrá que resolver el conflicto. O sea, que en cualquier momento se puede hacer lo que uno quiera, pero tiene que saber que el efecto benéfico de ciertas cosas requiere necesariamente entrar en la fase de curación, habiendo resuelto el conflicto. Buenas, Hola. en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Y mi pregunta es, una persona que está enferma y de buena primera tiene una mejoría, pero a las pocas horas se muere, porque ya se va en paz, está preparada. Y otra, hay a veces que las personas que se están muriendo, lo bastante que la acompañante salga al pasillo para morirse. Muy bien visto, buena observación. Lo primero que comentas es lo que se llama la mejoría de la muerte, que es un hecho. Es un hecho que hay personas que antes de morir experimentan una mejoría muy grande, que incluso la gente que son cercanos dice, ostras, se va a curar, ¿no? Pero en realidad no es así, simplemente recobran la conciencia para poder despedirse. Es una oportunidad para poder despedirse de los seres queridos, porque hay veces que están tan aplastados por la enfermedad que están teniendo, pues que les resulta difícil comunicarse, y entonces es como que le dan un aporte extra para que se dé el momento de la despedida. Eso es cierto, pero no es para que se curen, sino porque es un momento para aprovechar para despedirse. Y luego lo que comentas de que se van al café para morirse, eso también tiene un porqué, ¿vale? A veces cuando una persona va a desencarnar y está rodeada de familiares, eso obstaculiza el proceso de desencarnación. ¿Por qué? Porque o bien el que se va, el que se tiene que ir, no se quiere desprender de ellos porque le da pena, o bien los que están alrededor los retienen porque les da pena que se muera. Entonces, eso a nivel espiritual provoca una barrera. Y entonces cuando se separan es cuando los espíritus que colaboran en el proceso de desencarnación aprovechan y cortan el cordón de plata. Y es entonces cuando esa persona se muere. O aprovechan para ya dar el empujón final a la desencarnación. Por eso no ocurre por casualidad, es porque se aprovecha el momento. Y yo me acuerdo que mi padre murió en ese tránsito, que yo me iba y venía un hermano mío. Entonces, porque se ve que yo no lo retenía, eso yo te lo puedo asegurar, pero tal vez el hecho de que yo estuviera le frenaba un poco. Entonces. Y cuando al contrario, por ejemplo, espera que venga algún sentido y aparece delante de él. Sí, eso también ocurre. Lo que ella ha comentado es que pasa que hasta que no llega un ser querido uno no se muere.
Y eso es cierto, porque en realidad se le espera para poder despedirse de él. Y entonces cuando ya se ha despedido es como que decir, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Eso ha pasado mucho. Pues a alguien que trabaja fuera y tiene que hacer un viaje largo, entonces ves que está ahí, que se muere, que no se muere, que se muere, que no se muere, llega esa persona, se despide y ya se va. Y es porque está esperando para poder despedirse. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con lo que has dicho, que espera a que llegue un ser querido para despedirse, pero esa persona que va a partir puede visitar a otros seres queridos para despedirse. Sí, y lo puede hacer antes incluso de morirse, o en el momento inmediatamente después de morirse, o tardar un poquito más. O sea, no hay una norma. Si lo hace antes de morirse es porque ya está fuera del cuerpo, o sea, estaría inconsciente y viaja, el espíritu viaja a donde tenga que ir para despedirse. Y hay veces que lo hace inmediatamente después de morirse, y hay veces que tarda un tiempo para manifestarse, pues porque a lo mejor la persona que está aquí todavía no está preparada para verlo, entonces se espera hasta que esté preparada. O sea que sí, es así. Sí. Además, el espíritu viaja a la velocidad del pensamiento, o sea que se muere ahora y puede estar miles de kilómetros en un santiamén, o sea que no tiene la limitación que tenemos nosotros para viajar. Un poco a colación de la pregunta de antes. Bueno, he vivido lo de la energía de la muerte, los familiares míos, el primer tema de antes, uno ya terminó con el cáncer y yo creo que pero buena parte de eso, como entiendo la charla con los motivos totalmente distintos en cuanto a la influencia del estrés, la depresión y lo demás en el estado de salud. Entiendo las fases que usted ha comentado, ¿no? De la curación y demás, ¿no? Pero en el caso, ha comentado también, en el caso de los trastornos psicológicos más graves, que se puede aspirar a una mejoría o a una terapia para que suavicen un poco ese estrés o ese, ¿no? Pero no se ha profundizado casi nada. Entonces aquí creo que, o por lo menos la única que ha hablar de ese tema soy yo sí tengo un trastorno mental grave, severo. Y además representa un colectivo que somos del mismo perfil, que somos usuarios del mismo perfil. Entonces, nosotros trabajamos en la línea de la recuperación, o sea, de poder vivir con el mayor bienestar posible, como sin síntomas, pero nosotros al menos nos basamos en el conocimiento de que no lo vamos a curar. ¿A qué podemos aspirar según usted? O sea, ¿cuál sería nuestro máximo bienestar al que podríamos llegar, teniendo ese hándicap de saber que no hay curación? No, o sea, que el tránsito de todas esas fases que ha explicado usted, nosotros no lo completaríamos nunca y no pasaríamos a la fase siguiente, porque además, según el perfil de la patología que sufre cada uno, sería incluso hasta un poco patológico el perdernos un poco en el mundo espiritual y demás, porque podríamos perdernos. Entonces, sería un poco complicado. Gracias. Vale, aunque no hemos hablado de las enfermedades mentales, es cierto, también las enfermedades mentales, y con más razón, puede ser consecuencia de conflictos psicológicos, generalmente cuando se suman dos conflictos y cada uno de ellos impacta a un hemisferio cerebral. La combinación de dos conflictos suele provocar la enfermedad mental. Entonces, yo sí que opino que en el caso de que sea así, resolviendo los dos conflictos, se puede uno curar. No solo aspirar a tener mejor calidad de vida, sino a poder curarse. Lógicamente eso va a depender de si la persona consigue resolver los conflictos, que eso es lo que es complicado.
Sí que es cierto que puede haber personas que traigan un problema de nacimiento y si hay algún tipo de alteración congénita, esa persona seguramente sí que no puede aspirar a curarse, sino a tener una mejor calidad de vida. Pero si el problema es de origen emocional, yo sí que creo que se puede intentar aspirar a curarse. Otra cosa es que luego lo acabe consiguiendo o no. También es cierto que hay trastornos que provocan cambios físicos que no son totalmente reversibles, o sea, que provocan algún tipo de daño que no se puede recuperar al 100%, y entonces en esos casos también puede haber una recuperación pero que no sea completa, o sea, eso puede ocurrir. Respecto al otro tema que cuentas al final, el tema de la muerte es independiente de la enfermedad. Quiero decir que todos nos vamos a morir, sea por una enfermedad o sea por otro motivo. Se me ha olvidado en cuanto a la muerte, que pienso que del testamento vital, de la voluntad anticipada, que no se ha hablado tampoco al afrontar la muerte de ese tema. No me lo había planteado, pero yo creo que sí que es importante que si uno quiere dejar constancia de que se hagan determinadas cosas, pues que tiene que hacerlo, ¿no? No sé si te refieres a eso. Sí, porque la voluntad anticipada, el testamento vital, está todo totalmente ya legislado. Sí, me parece bien, me parece bien. Lo que comentaba respecto al tema de la muerte, el grado de conciencia que se tiene cuando uno se muere y lo rápido que se integra en el plano espiritual depende de varios factores, pero uno muy importante es el apego a la vida material. Si una persona tiene mucho apego a la vida material, tiene más dificultades a la hora de tomar conciencia de que se ha muerto y de integrarse en el mundo espiritual, y puede requerir un tiempo, independientemente de que estuviera enfermo o estuviera sano. Es cierto que hay veces que hay personas que mueren y no se han dado cuenta de que se han muerto, porque ha sido después de un proceso de una enfermedad, y entonces aún así en el otro plano les ayudan, y para ellos es que han cambiado de hospital. O sea, no entienden exactamente por qué, pero notan que hay un cambio, pero ellos piensan que siguen recuperándose de la enfermedad que padecían cuando estaban en el plano físico, y es poco a poco que se les dice, no es que estás vivo en un hospital, es que ya has muerto y estás en el hospital del plano espiritual recuperándote. Eso también puede pasar. Entonces, ese es el principal obstáculo para tomar conciencia de la realidad del otro plano, es lo apegado que uno esté a esta vida y lo abierto que esté a la posibilidad de la vida después de la muerte. Si una persona antes de morirse no tiene miedo a la muerte y ya tiene claro que existe vida después de la muerte y no le da miedo, eso le va a facilitar mucho su integración en el plano espiritual. Y si solo considera la posibilidad de la vida física y no quiere saber nada de la muerte, eso le va a dificultar el tomar conciencia de la realidad del plano espiritual, independientemente de que esté sano o esté enfermo. Volviendo otra vez a lo del tema de la fertilidad, yo quería que me aclarara, a ver, porque el primer accidente que tuvo mi hijo fue con 16 años, con moto. Ahí veíamos que, bueno, muy bien. Y entonces el segundo pues fue a los 28, 10 años después, con moto también, y ahí ya no nos pudimos despedir. Yo lo que me gustaría saber si igual a lo mejor ese último accidente fue en no dar opción ni a que nos despidiéramos de él, y que el primero igual a lo mejor nosotros lo retuvimos, que él esa era a lo mejor su salida original y que la pasó 10 años. Puede ser. Bueno, yo pienso que sí que es cierto que seguramente su plan de vida era más corto y que en algún momento se iba a ir al otro plano y vosotros ibais a vivir esa experiencia, ¿no? de perderlo en su juventud. Yo pienso que igual no fue
que se hubiera ido al principio si vosotros no lo hubierais retenido, sino simplemente que era como una preparación para vosotros de que llegaría el momento en que esto pasaría de verdad, ¿no? Y que si él se quedó la primera vez es porque algo tendría que aprender de esos 10 años más que vivió, ¿no? Pero sí que puede ser que sea como una preparación a algo que luego ocurriría. Yo desconozco cuál fue el motivo por el cual se quedó, no sé si ya le tocaba irse y se esperó porque le daba pena. Igual no estaríamos nosotros preparados. Yo pienso que normalmente uno vive el tiempo que le toca, independientemente de que los demás les parezca bien o no, y si se quedó más tiempo es porque todavía tenía que vivir más experiencias. Que no es que lo retuvierais vosotros, sino que él se quedó porque todavía tenía cosas por vivir, pero que en algún momento se tenía que ir. Y fue como una preparación, el primer accidente, una preparación para el interior. Es que yo sé que cuando tuvo el primero, él sí estuvo más para allá que para acá. ¿No? Él dijo que él no sentía dolor, que él no estaba... Tuvo una experiencia. Estaba soñando. Estaba soñando y que a él no le dolía nada, que aquello no... Sí, en realidad también fue una preparación para él mismo, porque así sabe que la muerte no existe, entonces no sería para él tan traumático la siguiente vez, porque ya ha experimentado un poco lo que se va a encontrar. Y el grado de conciencia a lo mejor no fue totalmente consciente y por eso lo recuerda como si fuera un sueño. Porque hemos comentado que el grado de conciencia de la experiencia cercana a la muerte puede ser del 100% o puede ser menor. Y entonces a lo mejor él estaba preparado para vivirlo con el recuerdo de un sueño. Pero eso ya fue una preparación para él. Y a través de esta primera vez, yo sé, porque yo se lo repetía mucho, es casi perdió el miedo a la muerte. Claro, claro. Porque ya ha visto lo que hay y sabe que no existe. Yo decía, ten cuidado, que te vas a matar, que te vas a... Y decía que no me pasa nada. Siempre decía lo mismo, no me pasa nada. Claro. Pero es que no sé, igual... Sí. Yo voy a comentarle que cuando ella acaba se fue, pues a raíz de un teléfono móvil, nos pusimos en contacto con él. Ajá. Nos dio unas claves, unas cosas, y su padre quedándose la cabeza tipo todo lo que era, porque al final, como mi hijo, cuando le incineraron, lo llevamos a contar la historia al mar, porque es como está todo eso, pues su hermano, que es casi de la misma edad, pues decía, hermano, tú vas a estar allí metido, en fin, las cosas porque yo en esos momentos no sabía. Y entonces, pues mediación de lo que puso en el móvil, y la mediación de una entidad bancaria total, que dio la señal de que en el rincón de la victoria, claro, y ya nosotros dijimos, pues claro, ¿dónde está él? Y nos dio la señal, ¿no?, de que estaba en contacto con nosotros. Entonces yo, a partir de varias cosas que nos han pasado, pues yo estoy más tranquila y sé que estamos aquí de paso y, en fin, que yo me de otra manera, aunque me cuesta un poquito, pero bueno, ya yo estoy diferente. La primera vez que lo vi fue hace 4 años en Sevilla, que estaba destrozada, era así, total, que no estaba en mí, pero ahora con todo eso me pasó también experiencia en sueños, que también se lo comenté, y voy un poquito más tranquila en este plano que estamos. Cuando llegue el momento, yo sé lo que hay más, sé lo que hay por mediación de él, y yo estoy tranquila y no tengo ningún... Hombre, no me gustaría que pasara más, prefiero irme yo antes que fuera otro de mi hijo, pero que ya sé que la vida continúa, que no hay un paso a otra cosa mejor, que la vida de más amor y de más cariño a las personas, aquí, no sé, parece estar infierno porque ahí todo el mundo va a su boda y todo el mundo va con... En fin, yo intento ayudar en todo lo que puedo, ¿no? Pero claro, esto es como un caos. Bueno. Gracias.
Muy bien, gracias por habernos contado, ¿no? Yo creo que eso es importante. Vuestra vivencia refuerza, ¿no?, todo lo que hemos dicho, porque no hay nada mejor que la realidad para confirmar lo que aquí parece teórico. Y lo que tú comentas con el tema del móvil es cierto, ellos tienen facilidad para tocar el tema eléctrico y electrónico sí, que es lo que más facilidad tienen para comunicarse, ¿no? Hacemos un par de preguntas y ya lo dejamos. Buenas. Hola. Yo quería hacer una pregunta con respecto a las enfermedades. Has dicho de las enfermedades de nacimiento que es como que de otras vidas, ¿no?, lo que hemos hecho, como que venimos a aprender de eso. Entonces, he hecho un curso de bioneuroemoción de González y de todas estas teorías que han hablado, y también habla sobre la herencia de nuestros ancestros. Como que ellos tampoco han finalizado, ¿no? O que heredamos, sí, pero heredamos los descendientes por una de enfermedades para que también tomemos conciencia y lo liberemos. Y quería preguntarte sobre ese tema. Vale. Sí, primero comentar que la creencia de que nosotros tenemos que enfrentar enfermedades a consecuencia de los antepasados, eso no tiene nada que ver con Hammer, ¿vale? Eso es, digamos, una corriente dentro de la bioneuroemoción que procede sobre todo del curso de Milagros, creo, no de Hammer, ¿vale? Ahora yo te voy a decir mi opinión, ¿vale? Que no tiene que ver ni con Hammer ni con nadie, solo con lo que yo opino. Yo opino que sería muy injusto que una persona tuviera que enfrentarse a algo que ella misma no ha generado. O sea, si hay un problema que tuvo un abuelo mío, sería muy injusto que yo sufriera las consecuencias de eso. Como todos somos uno, desde ese punto de vista Sí. Ya, claro, pero es que yo no opino que sea así. O sea, yo creo que todos formamos parte de la vida, pero no somos la misma persona. Y entonces, desde el punto de vista espiritual, sería como lo del pecado original. O sea, Adán y Eva hicieron un fallo y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Y eso no lo considero que sea justo. Yo opino que cada espíritu tiene que enfrentar la reparación de sus actos si fueron negativos, no la de un familiar suyo, porque cada espíritu se hace cargo de su propio proceso evolutivo, no del proceso evolutivo de otro ser. Otra cosa es que un espíritu haya encarnado en la misma familia en varias generaciones y a lo mejor en esta vida continúa algo que tuvo que ver con lo de otra vida en esa misma familia. ¿Y por qué en varias personas de la misma familia, de varias generaciones, por ejemplo, está la misma enfermedad? Puede haber diferentes motivos. O sea, uno de ellos puede ser que conviven con el mismo conflicto continuamente. O sea, no son capaces de resolver los conflictos y como viven en conjunto, acaban enfermando por los mismos motivos. Otra razón puede ser algo kármico, que haya afectado, digamos, una cosa que hayan hecho todos ellos en otra vida y ahora enfrentan todos ellos el mismo tipo de reparación kármica que es a través de la enfermedad. Pero cada uno lo suyo. Tienen en común que es lo mismo, pero cada uno afronta lo que es responsabilidad de sí mismo, no lo que hizo otra persona. Eso es como yo lo veo, no digo que todo el mundo tenga que pensar así, pero desde el punto de vista espiritual no tiene sentido el heredar las penas, porque en la justicia humana, imaginemos, yo por ejemplo cometo un asesinato y huyendo de la policía me mato, y entonces la policía no me puede juzgar y dicen, pues como no te podemos llevar a la cárcel, pues cogemos a tu hija y que vaya a la cárcel tu hija, como lo hacen en Corea del Norte.
Eso no sería justo desde el punto de vista espiritual y de la justicia humana. No creo que sea, yo desde mi punto de vista creo que es como oportunidades para seguir, para tomar conciencia y ser más conscientes del daño y de nuestro crecimiento para al final... Claro, pero si tú tomas conciencia, esa mejora repercutirá en ti, no en tu antepasado. Yo pienso que también mi antepasado, según la física cuántica, también estamos toda la materia, tanto física como espiritual, estamos conectados, ¿no? Entonces, lo que repercute en mí repercute tanto en mis antepasados como en mis descendientes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo pienso, mi opinión, estoy hablando de mi opinión, que los lazos sanguíneos no son, espiritualmente, no son algo más fuerte que cualquier otro tipo de lazo espiritual. Quiero decir, mi familia espiritual puede encarnar conmigo o puede no hacerlo. Habrá veces que en la misma familia física habrá espíritus que son de la misma familia espiritual y a veces que no. Y lo que aprendamos será a través de las pruebas que hemos compartido, sea en esta vida o en otras. Pero si yo estoy viviendo una circunstancia, mi familiar puede aprender por ver lo que yo estoy haciendo desde el otro plano. Pero él en ese momento no lo está experimentando. Él tendrá que aprender de sus propias experiencias. Y puede aprender de las experiencias de los demás, pero el que principalmente aprende de una experiencia es el que la está viviendo. Es mi opinión. Quería darte las gracias porque el tema de la primera parte de la charla sobre la enfermedad del cáncer, yo creo que le tenemos en general miedo a la propia enfermedad y como tú lo has planteado, conociendo las cosas, realmente es un mecanismo de defensa que deberíamos de saber tomar como herramienta y agradecer en cierta medida y teniéndolo como amigo más que como enemigo, que colaboremos a la curación precisamente. Ese miedo a la propia enfermedad creo yo que ayuda a lo mejor a empeorar, pero conociéndolo como tú nos lo has presentado, no lo ves como un enemigo. Yo no he tenido la ser cercana a nadie, ¿no? Pero desde el punto de vista que tengo ahora, si en algún momento ocurre algún problema o algo, creo que conocemos las herramientas para decir, no es mi enemigo, es mi aliado para vencer mis problemas realmente. Sí. Agradecerte eso. Gracias. Sí, un poco la intención de la charla es tomar conciencia de dónde vienen las enfermedades para hacer algo positivo para mejorar, ¿no? Y lógicamente, como tú bien dices, cuando una persona tiene miedo a la enfermedad y se la diagnostican, eso es un conflicto añadido al que ya tiene por el cual ha enfermado. Entonces es cierto lo que tú dices. A veces se generan conflictos como consecuencia del miedo que tenemos a la enfermedad. Entonces sí que es cierto que la intención de todo esto es que perdamos los miedos, sea a la enfermedad o a cualquier otra cosa, y que un poco nosotros sí que podemos hacer algo constructivo para estar mejor, tanto interiormente como físicamente. No optar por una actitud pasiva de y yo estoy enfermo, que me curen, como digamos tenemos ahora muchas veces, ¿no? Estoy enfermo, que me curen, que me dé el médico algo. Y cuando el médico no le da ningún tratamiento de pastillas, ya dice, oh, vaya médico, ¿no? No me ha hecho nada, ¿no? Yo creo que es porque tenemos un concepto equivocado de lo que es la enfermedad y qué hacer para curarnos. Y espero que con el tiempo esto vaya cambiando. Ana, yo quería aportar algo con lo que has dicho, y es que no solamente a la enfermedad, sino que le tenemos miedo a todo lo que hoy en día pasa, pero por el simple hecho de darnos lo que nos pasa. Se muere alguien, lloramos. Se muere, o sea, no pasamos el trabajo, no pasamos los estudios, no tenemos la enfermedad, y siempre nos tomamos como mal, y nos decimos, bueno, vale, para lo demás para aprender, ¿no? Yo me he pasado una experiencia que hace poco
Y yo le dije a mi madre, digo, no te lo van a negar. Digo, es que estoy feliz, porque yo qué sé, yo sé que ya sabía que ya está justo donde está, para cualquiera de las que le van, ¿no? Para eso hoy en día que yo creo que la poca capacidad que tenemos para aceptar lo que nos pasa y para reaccionar a las circunstancias que nos ponen aquí. Hasta hoy. Muy bien, no tengo más comentarios, que sí, que es así como dices. Cuando has dicho lo de la enfermedad del corazón, que cuando te quitan algo tan tuyo no lo supera, me gustaría que me dijeras cómo, yo que sé, para ayudarme a que... Porque claro, cuando te quitan algo tan tuyo, pues la verdad que es muy difícil de superarlo. Y a mí me gustaría que te dijera algo, cómo se supiera, cómo... Pero tuyo en este caso, ¿cuál sería? ¿Qué sería? Por ejemplo, sería mi hijo, murió también. Entonces no supero esa muerte. Porque claro, al decir tú algo me has dicho, cuando se considera una cosa tan tuya, yo decía, claro, que tu hijo lo considera tan tuyo, que cómo se supera eso. Cómo... Yo creo que ellos te pueden contestar a esa pregunta. Yo hace 18 años. En agosto también se terminó. ¿Os conocéis entre vosotros? Nosotros hemos estado en una situación en alma y vida. Poneros el micro y así se oye mejor. Nosotros hemos estado 2 años viviendo todos los lunes. Hemos estado más de 3 años en la asociación Alma y Vida, que fue cuando estuvimos también en Sevilla, que estuviste allí. Claro, a través de ellos nosotros pues, hemos podido superar eso. Si no, yo digo que yo no salgo de aquí. Yo hago cursos también y conferencias y leyendo también a unas conferencias, pero... Cuando terminemos, si quieres, te puedo dar el número de ellos. Y ahora te contestaré yo también a la pregunta. Es que ya no depende, ya depende de ti. Sí. Sí, claro, yo sabes que es un paso a... Estamos aquí de paso, la muerte no existe. A no existir, pero iba a cambiar de plan. Ahí está, ahí está. Pero es así, es que es como has dicho tú. Sí, yo creo que... Yo creo realmente que tú antes has dado la respuesta, cuando has hablado, tú has dado la respuesta a esa pregunta. Cuando te das cuenta que la muerte no existe y que tu hijo está viviendo en el otro plano, que no le ha pasado nada malo, es entonces cuando tomas conciencia de que ese dolor no tiene sentido. Pues si sabes que es así... Si está conmigo yo no me siento ya sola, no, esa ausencia ya que yo he tenido antes, yo ahora ya no la tengo. Pero luego mi sentimiento me puede. Claro, porque a veces el apego nos hace, como tú dices, querer que estén nuestros seres queridos con nosotros siempre. Y eso no es justo que lo vivamos así. Porque él tiene que hacer su camino en el plano espiritual y tú tienes que continuar tu camino en este plano. Y cuando os volváis a reencontrar, que sea un motivo de alegría. Pero ahora yo supongo que tú sufres por ello y tu hijo estará sufriendo de ver cómo estás. Y que si lo mejor que puedes hacer por tu hijo es intentar llevarlo lo mejor posible, disfrutar de cuando lo percibas que está cerca de ti, y el resto del tiempo intentar centrarte en tu vida. Porque tú por la vida de él no puedes hacer nada, él ya está haciendo su vida. Pero por la tuya sí que puedes. Yo ya entiendo que está en otro sitio bueno, yo ya no tengo miedo a la muerte. Yo sé que tiene que haber algo mejor, que tiene que existir algo mejor, todo. Pero yo ahora mis sentimientos que no los puedo... Porque tú lo llevas como si fuera algo tuyo, que tuyo no es, hasta un tiempo contigo, pero es
Exacto, los hijos no son propiedad nuestra, son responsabilidad nuestra cuando son pequeños y nos necesitan. Y luego el amor, por supuesto que estará para siempre, pero no son propiedad nuestra. Tu hijo ha sido tu hijo en esta vida, pero a lo mejor en otra vida no es tu hijo. Seguirás sintiendo algo, o sea, sentirás amor hacia él, pero ese rol puede cambiar. Puede ser que en otra vida seáis hermanos, primos, amigos. No es propiedad tuya, ni tú eres propiedad de nadie. Solo el vínculo del amor es lo que perdura. Yo sí lo siento también mío, que esa rabia, ¿no? De que te quiten algo tan... Pero es que no te han quitado nada. Ese es el punto. Es que yo, la verdad, perderlo, no lo veo, pero yo mentalmente... Puedes hablar con él, ¿no? Converso con él y entonces... Espera, pasarlo allí y luego ya... Es que claro, hay que hablar de otro tema, entonces yo no sé. Por eso, ¿tú eres del mismo tema? ¿Es del mismo tema? Vale, pues primero ahí y luego cambiamos. Me gustaría hacer una pregunta. Puede que algunas personas no tengamos la posibilidad de creer que esto que usted está explicando pueda pasar y que no tengamos el privilegio de ser tocadas para que podamos entenderlo así como bueno, porque yo estoy leyendo ahora su libro de la ley de Espíritu. Yo asistí a la conferencia, que estuvo aquí, acababa de pasar un cáncer muy fuerte, una pérdida importantísima. Y aquí con una cuñada mía que me perdí mucho, que de hecho está con esta señora. Y desde entonces vengo luchando por creer que eso pueda ser y pueda existir. Y que ese Padre Espíritu a mí me ayude. Y estoy luchando, y yo ya me he llegado a creer que aquí todas las personas no podemos recibir ese don, de poder creer de que eso existe y que vamos, yo tengo fe, yo soy una persona de fe y la practico más practicante. Y le pido a Dios todos los días, usted está llamándolo de otra manera, pues no, para mí también. Pero yo me pregunto a ustedes si es que podemos ver personas que tengamos que negar ese privilegio. Porque es que yo lo estoy luchando, pero a mí me sacan todos los días mis dudas y no lo vuelvo a superar. Por favor. Gracias. Por supuesto que todo el mundo que quiera puede. El mundo espiritual, Dios no le niega nada a sus hijos. Lo que pasa es que les da el libre albedrío para creer o no creer lo que ellos quieran. Yo pienso que la lucha viene cuando uno realmente todavía no está suficientemente convencido de que eso es así. Y esas son las dudas. Que hay veces que uno cree que sí y hay veces que se deja llevar por las cosas de la vida y es entonces cuando le asaltan las dudas. Yo te digo que yo esa tranquilidad la tengo. Porque las cosas cuestan su tiempo. Hay veces que la madurez, uno puede, por ejemplo, la fruta. A lo mejor uno quiere comerse la fruta mañana, pero la fruta tarda meses en madurar. Y el alma también le pasa lo mismo. A veces necesita un tiempo para madurar. Y cuando llega el momento, esa convicción ya se interioriza y entonces se consigue la paz de espíritu. ¿Es del mismo tema también? Bueno, termina ella. Cuando los familiares de José Trujillo entran en el conflicto de que no pueden, como me está diciendo, dejarlo partir, la persona que ha fallecido, que es el espíritu, ese conflicto que generan sus familiares, ¿ellos lo sufren o no? Muy buena pregunta también. Tenemos que pensar que los de aquí no podemos retener a los de allí, por muchas ganas que tengamos. Porque de hecho hay mucha gente que se muere y nadie quiere que se muera, y menos los familiares. Esa influencia que comentábamos antes de que hay un espíritu que ya le toca irse y lo retiene la familia, eso es un periodo temporal corto.
O sea, puedes retenerlo un poquito más de tiempo, pero no indefinidamente. De manera que cuando el espíritu ya desencarna, aunque los espíritus de sus familiares les cueste aceptarlo, él va a hacer su camino. Al principio le puede influir, sobre todo cuando todavía no ha tomado conciencia de lo que ha ocurrido, es cuando más le influye, pero cuando ya toma conciencia, aunque sus familiares no lo encajen, él hace su camino y su conciencia sobre la realidad espiritual hará que eso no le afecte. Eso vaya en la preparación del espíritu. El espíritu que está más preparado le afecta menos, el espíritu que está menos preparado le afecta más. Pero con el tiempo lo normal es que el espíritu haga su camino y aunque sabe que sus familiares están con la pena, eso no le interfiere en su camino espiritual. Le sabe mal que estén sufriendo inútilmente, pero eso no le repercute en sufrir él. Es como, no sé, es como el mayor que ve al niño pequeño, o sea, el adulto que ve al niño pequeño que a veces sufre por chorradas, como le han quitado un caramelo, pues eso no le afecta, ¿no? Y a lo mejor el niño está llorando ahí desconsoladamente como si lo hubieran matado. Pero el adulto sabe que el motivo por el cual está llorando es insignificante, por lo tanto no le afecta mucho. Pues así el espíritu que está en el plano espiritual a veces contempla al que está encarnado como un niño, que al desconocer tantas cosas sufre por cosas que en realidad no son tan importantes como para sufrir tanto. A ti. Una pregunta más y ya lo dejamos. Hola. ¿El niño pequeño que tiene experiencia de vida pasada se le olvida? Sí, normalmente sí. ¿Y un bebé puede tener una experiencia cercana a la muerte? ¿Puede avisar a sus familiares que está sufriendo y luego va a volver a su cuerpo? Vale. Si todavía no sabe hablar, es difícil que pueda comunicarse con los familiares que están en este lado de que ha sufrido una experiencia cercana a la muerte. Pero si todavía conserva la experiencia, cuando se hace más mayor, puede comunicar lo que le pasó más atrás, lo cual no es fácil que ocurra, porque normalmente los niños que recuerdan vidas pasadas lo suelen olvidar casi todo, excepto algunos casos. A los 4 o 5 años lo olvidan. Es como que ya se han integrado a la vida de este plano y todo su pasado poco a poco se ha ido borrando. Normalmente los niños que recuerdan vidas anteriores es porque han encarnado bastante rápido. O sea, han fallecido pronto en la vida anterior y han encarnado rápido. De manera que como que el recuerdo de otras vidas todavía está muy fresco. Y eso hace que lo recuerden durante un tiempo y luego se les va olvidando. Y el comentario que es de hecho de una experiencia cercana a la muerte de un bebé, claro, si el bebé no puede hablar cuando vuelve, es muy difícil que los demás lo conozcan. Te preguntaba porque mi hijo de pequeño estaba muy enfermo, una noche estuvo a punto, los médicos me dijeron que le costó mucho recuperarlo, que tenía un problema de corazón, y mi sobrina de 3 años se despertó consolando ya la noche diciendo que se moría. Entonces yo no sé si es que mi sobrina lo vio al ser más pequeño. Puede ser que lo viera. Porque los niños... No, puede ser que sea así, puede ser que la niña lo captara. Porque los niños tienen más facilidad para captar también a los espíritus en el plano espiritual. Y entonces puede ser que efectivamente fuera así. Y que a través de una tercera persona puedas saber algo que le ha ocurrido en este caso a tu hijo cuando era bebé. A ti. Pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.